guionistas tan poderoso que cuando hacen una huelga de guionistas se paraliza todo, se paraliza la televisión, se paraliza Hollywood, no hay nada, se acabaron los contenidos, es una cosa terrible. Eso es para que se den cuenta también de la importancia, o sea, sin el guionista también se desmonta todo. Exactamente, toda la industria se paraliza. Y aquí, sin embargo, el guionista no llega a tener esa... Por ejemplo, conocemos, en España es raro conocer al creador de una serie. Normalmente sabes que lo ha dirigido no sé quién, pero ¿quién diablos lo ha creado, ¿no? ¿Quién ha sido el guionista, quién ha sido el creador? Es difícil conocer. Estamos poco organizados los guionistas también en España en ese sentido, ¿no? Y la gente muchas veces no conoce esa tarea. ¿Hay ¿no? muchos guionistas en España? Sí, yo creo que hay bastante... Yo cuando empecé la profesión de guionista, cuando empecé en Televisión Española, precisamente con este programa de cómic, ni siquiera existía la categoría de guionista de televisión. O sea, no existía como categoría laboral y tal, no existía, y entonces no había guionistas profesionales, no existía. Ahora sí, ahora hay muchos guionistas. Yo creo que hay mucha, bueno, ahora estamos en la crisis lo distorsiona todo, ¿no? Pero si quitásemos, hicimos un paréntesis con la crisis, antes de la crisis justo, había mucha demanda de guionistas, pero también había mucha oferta, evidentemente. Hay muchas personas que quieren ser guionistas, ¿no? Daniel, me gustaría saber si la estructura en el guión es importante. Me gustaría que nos resaltaras un poco eso. Sí, la estructura es fundamental. Lo que pasa es que digamos que en los últimos 25 años a veces se ha llegado a un dogmatismo de la estructura exagerado, ¿no? Se ha llegado a plantear estructuras, la más conocida en cine es el Paradigma, que lo creó Seinfeld en 1979. Entonces una estructura primer acto, segundo acto, tercer acto, con 2 puntos de giro, o sea que de pronto la acción da una vuelta tremenda en el primer acto, al final del primer acto y al final del segundo acto. Y esa estructura se convirtió en una especie de dogma y de Biblia que había que ajustar todos los guiones a que en el minuto 27 pasase algo y tal, ¿sí? ¿no? Y cuando no pasaba, el asesor decía, oye, que aquí en el 27 no pasa nada y tal. Claro, si funcionaba es como todo el mundo se quería montar. Todo el mundo repetía ese modelo y se ha hecho muy previsible. Lo que hablo en el guión del siglo XXI es las alternativas a esos modelos tan dogmáticos en el cine del Paradigma de Seinfeld y parecidos, Robert McKee, etcétera, y en la tele de la multitrama, que eso lo creó Steven Bochco también como en el año 80 más o menos, ¿no? Y bueno, pues las nuevas series también dan alternativas a la multitrama típica y tradicional y yo creo que para bien, ¿no? O sea, ahora la estructura es fundamental, pero tampoco hay que caer en una especie de estructuralismo dogmático y sin límites, ¿no? Por lo que me cuentas de este libro del guión del siglo XXI, eres una persona creativa, ¿no? Entonces... Pues intento serlo, claro, como guionista tienes que ser creativo. Yo doy cursos de creatividad también, cada vez doy más aplicada a la creatividad al guión y a la creación de programas, por ejemplo. Le das mucha importancia a mí más. Sí, sí, claro, es fundamental. Pero además insisto mucho en este aspecto que comentábamos antes, el aspecto de que se puede aprender. La creatividad, hasta más o menos mediados del siglo XX, se pensaba que era una cosa como mágica, que te venía aquí la inspiración, las musas y tal, y que no se podía enseñar, y desde ya los años 50 se puede aprender, y es una... Por lo menos se puede aprender los métodos para que esta creatividad surja. Después ya la cosa creativa en sí, pues no te pueden dar una fórmula para hacer algo creativo sin más, pero sí para trabajar de manera que vengan a ti ideas creativas, ¿no? Que vengan... Y bueno, ¿y qué te gusta a ti ya personalmente como guionista? ¿Qué es lo que más te gusta de ti? ¿En general, relacionado con el guión o en la vida en general? Yo te lo preguntaba así en general, por lo que, para que tú me dijeses lo que... Claro, a mí me gustan muchas cosas. Yo creo que además la profesión, yo insisto mucho siempre en clases, en libros, etcétera, que el guionista tiene que mirar fuera del mundo del guión, ¿no? Normalmente los guionistas miramos dentro de nuestro círculo y estamos viendo lo mismo que hacen otros guionistas, con lo cual al final nos repetimos y contamos todo lo mismo, ¿no? Y yo recomiendo mirar fuera, ¿no? Mirar a otros mundos que no tengan relación con el guión. Y de esos mundos, a mí el que me interesa particularmente más, y el único en el que me considero experto, me considero más experto en ese que en guión, es la mitología, por ejemplo, ¿no? La mitología me parece un mundo fabuloso, además para encontrar muchas ideas para el guión, y pues ese sería uno de los... También me gusta mucho la historia, me gusta mucho China, me gusta mucho Grecia clásica, etcétera, ¿no? He estudiado filosofía, pues la filosofía también es otro mundo. Y creo que mirar fuera es lo que te permite que luego, conociendo después la técnica del guión, hagas algo distinto a los demás, ¿no? Eso es importante. Bueno, estudiaste filosofía, además. Sí, exactamente. No estudié guión. Vamos, empecé a trabajar como guionista eso, no existía ni la categoría y tal. Y sí, estudié filosofía. Y ese cambio es lo que a mí me gustaría, porque ya, bueno, nos has contado ese interés tuyo por la creatividad, por el
el tema de la mitología. Sí. Ya, aparte de eso, ese salto, ¿cómo fue por tu padre? ¿Cómo nos has comentado? No, yo creo que la filosofía no sé por qué surgió en mí el interés, porque en realidad yo dejé de estudiar a los 15, 16 años, así. Yo era un estudiante nefasto, era tan nefasto que sacaba, digamos que mi nota en junio era insuficiente y en septiembre era muy deficiente, o sea que conseguía empeorar en el examen de septiembre la nota que había sacado en junio, o sea, es ya una hazaña. Y entonces dejé de estudiar a los 16 años, después de repetir 3 veces y tal, no sé qué, pues ya dejé de estudiar. Y cuando hice la carrera la hice con mayores de 25, o sea que en realidad empecé antes como guionista y luego hice la carrera. Empecé a los 17 como guionista y a los 18 y a los 25 hice lo de filosofía. Aunque por mi cuenta ya había estado leyendo mucha filosofía. No sé cómo vino a mí, supongo que vino por la lectura de la Ilíada y la Odisea de Homero, y eso me llevó después a los filósofos de Grecia esos libros, y tal. Claro, te los dan en clase y ya luego pues, te pueden llamar la atención. Te va dirigiendo, no sé exactamente por qué me dirigí a la filosofía, pero ya me interesaba antes de hacer la carrera, ¿no? Y ya luego diste el salto a guionista. Sí, no, primero empecé con esa afición mía particular por la mitología, por la filosofía y tal. A los 17, 18 empecé como guionista y a los 25 decidí hacer una carrera, y en vez de hacer una carrera relacionada con el guión o con la televisión, el audiovisual, me decidí por filosofía porque me pareció más interesante, ¿no? Me cuesta muchas veces estudiar cosas que no me interesan, ¿no? Entonces filosofía me interesaba, entonces dije, pues tengo que hacer una carrera que me interese, porque si hago una que no me interesa no la voy a terminar nunca, ¿no? Claro. Si hago derecho, yo que sé, cualquier cosa que no me interese, pues me puedo estar ahí toda la vida sin terminar, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece cómo está la situación actual ahora de los guionistas en España? En España ahora toda la situación está mal, de los guionistas y de todo, claro. Estamos en un momento especialmente malo y bueno, suponemos que acabaremos saliendo de ese asunto, ¿no? Entonces, claro, la crisis, eso lo distorsiona. Ya digo, si hiciésemos un paréntesis, si no fuésemos antes de la crisis, las perspectivas eran muy buenas, eran moderadamente buenas. Digamos que se iba a multiplicar la demanda, porque los canales de televisión se iban a fragmentar, como se han fragmentado las audiencias de un 25 o un 30%, iban a bajar, ahora están en un 15, ya es un éxito tener un 15 y tal. Y eso en parte es bueno, porque una menor audiencia tienes que complacer a menos gente y no tienes que hacer productos, digamos, que valgan para cualquier cosa, ¿no? Pero claro, la crisis todo esto lo ha roto. Suponemos que cuando salgamos de la crisis, pues sí que va a haber mucha oferta audiovisual, va a haber mucha demanda de contenidos, ¿no? Además, con la fusión del ordenador y la televisión es fundamental. Yo lo llamo el teleordenador, que será el aparato, ya existe más o menos, y habrá mucha demanda. ¿A qué te refieres? Teleordenador, pues es mira, en el año, si no me equivoco, en el 96 o así, un teórico de la comunicación muy importante, Nicolás Negroponte, dijo: llegará un día en que el televisor, el ordenador y el teléfono serán el mismo aparato, ¿no? Ya, claro. Eso lo dijo en el 96, poco, pues ya estamos. Por ejemplo, claro, tú ahí ya puedes ver la tele, puedes tener el teléfono ahí también, y puedes tener además el ordenador. La agenda, ya existe. Eso es el teleordenador, podemos llamarlo, o no sé cómo se llamaría. Pero claro, ¿qué va a pasar? Que en el televisor, que antes estaba en el salón y que tenía sus 7 canales, sus 100 canales, ahora va a tener millones, ¿no? Y ya de hecho lo puedes tener, más o menos. La verdad, el avance tecnológico es impresionante. Es tremendo, claro. El otro día fue pues, el Día Mundial Internacional de Internet y la verdad lo resaltamos mucho la importancia que tiene. Sí, es que es fundamental. Yo trato mucho en el guión del siglo XXI, trato de todo esto de lo que ha supuesto el mundo digital, toda la novedad, toda la democratización también de lo audiovisual, porque cualquier persona puede hacer ahora contenidos audiovisuales, puede crearlos, grabarlos, difundirlos, tú puedes grabar algo y, bueno, como este programa que creo que se está viendo ahora, se ve online en Internet, sí. En Internet y se puede ver en cualquier lugar del mundo, entonces, ¿no? Iberoamérica, pero claro, si alguien en Japón lo quiere ver, también supongo que puede verlo perfectamente, ¿no? También, entonces eso es asombroso, ¿no? Que puedas emitir en este momento a todo el planeta y cualquier persona lo puede hacer. Tú pones un vídeo en YouTube y lo pueden ver ahora mismo en cualquier lugar, ¿no? 24 horas nos puede ver todo el mundo en directo. Pues fíjate, es fantástico, ¿no? Ese es uno de los grandes cambios, que todavía estamos en ello y que se está desarrollando y que va a cambiar todo, ¿no? Y bueno, me gustaría saber si además de dar clases, ¿tienes en mente algún futuro proyecto, o estás en ello? Tengo tantos proyectos que yo mismo me olvido de los proyectos que tengo y muchas veces tengo que decir, pero a ver, ¿en qué estoy trabajando? Porque tengo 80 proyectos. Te pregunto porque yo sé que en estos momentos de crisis hay que reinventarse y hay que hacer claro. lo que sea. Sí, te puedo decir así.
Ahora, recientemente, por ejemplo, he escrito una novela histórica china, o sea que la he escrito con Ana Aranda en colaboración, la primera novela que he terminado, porque hasta ahora he escrito cuentos, etcétera, tal. Y bueno, después de todo tipo de cosas, estoy trabajando en proyectos audiovisuales, en nuevos libros, ahora estoy haciendo un libro sobre la creatividad, precisamente, se llama El secreto de la invención, se va a publicar dentro de poco, y es sobre técnicas creativas aplicadas a la escritura y al guión, ¿no? Sí. Yo creo que va a ser un libro muy curioso y muy interesante. Bueno, aparte me parece que también, además de libros relacionados con el guionista, futuro guionista y las paradojas, ¿tienes de otra índole? Sí, tengo libros de todo tipo, tengo aquellos cuentos de terror que publiqué a los 18 años, pero además tengo de todo tipo. Tengo uno que es de ensayo, tengo varios. Uno, por ejemplo, es Elogio de la infidelidad. Ahí defiendo la infidelidad, en todos los sentidos, además. Bueno. Un tema polémico, evidentemente, pero ahí es un libro breve, ligero, entretenido y tal, y yo creo que además doy buenos argumentos, ¿no? Seguro que ese tema a mucha gente le interesa, y ojalá más adelante puedas venir y hablarnos de ese libro. Hablar de ese libro. Y después tengo de otro ensayo, por ejemplo, es Nada es lo que es, Nada es lo que es el problema de la identidad, ahí discuto la identidad. Y también ataco la identidad, que es una cosa que todo el mundo suele elogiar, y yo también lo ataco, y digo que no es una... Bueno, no ataco, primero lo cuento y tal, y en el último capítulo lo ataco. A mí me gusta que el lector piense por sí mismo, entonces no me gusta decirle desde el principio lo que tiene que pensar o lo que no, sino que intento exponer las cosas con cierta objetividad, y luego al final doy un poco la opinión. Y después tengo de ciencia ficción también, por ejemplo, tengo uno... ¡Madre mía! Sí, bueno, me gustan Recuerdos de la era analógica, que es uno de ciencia ficción que transcurre en el siglo XXV. Se supone que estamos en el siglo XXV. ¿Te gusta mucho escribir? Por lo que... Sí, es lo que más me gusta. Escribir mucho. Realmente desde los 14 años escribía y me gusta mucho. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Un placer. Se nos va el tiempo. Así que otro día tienes que venir, que ese libro cuando queráis. Es muy interesante. Muy bien. Muchísimas gracias, Daniel, por estar con nosotros. Gracias a ti. Y bueno, ustedes no se muevan de sus casas, que volvemos en unos momentos con más sorpresas, más invitados y música en vivo.